¿Cómo está? Bienvenido a Es Noticia. ¿De qué vamos a estar hablando hoy en nuestro espacio? En primer lugar, es Noticia Colombia. Finalmente, la Fiscalía decidió dejar en libertad a Jesús Santrich tras cumplirse el procedimiento directo emitido por la Corte Suprema de Justicia a la víspera basado en su fuero de congresista. Inmediatamente después de su liberación, el senador electo se reunió con sus compañeros del partido FARC y ratificó su compromiso con los acuerdos de paz firmados en La Habana. El ejecutivo de Iván Duque reprochó la liberación del ex líder guerrillero. Le vamos a hablar de eso en solo minutos. También es noticia Venezuela, el boicot financiero contra esta nación suramericana se ejerce ahora desde la Argentina. El sitio de investigación periodística Misión Verdad revela una serie de documentos que prueban cómo la administración Macri emprende acciones que ponen en jaque las operaciones de la empresa petrolera de Conosur, filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en el continente. Esto es un claro acatamiento de las órdenes del Departamento del Tesoro por parte de la administración macrista. Lo analizamos en nuestro espacio. También es noticia Honduras. Las protestas contra la privatización de la educación y la salud en ese país centroamericano han alcanzado este jueves un punto de máxima tensión con la represión policial y el enfrentamiento entre manifestantes y uniformados. Los convocantes mantienen el cierre de carreteras y advierten que si no se derogan los decretos propuestos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, se intensificarán las acciones, ya que se han extendido a varios puntos del país. Acompáñenos, profundizamos ya. En Noticia Colombia, finalmente la Fiscalía decidió dejar en libertad a Jesús Santrich tras cumplirse el procedimiento directo emitido por la Corte Suprema de Justicia a la víspera. Estaba basado en su fuero de congresista. Inmediatamente después de su liberación, el senador electo se reunió con sus compañeros del partido FARC y ratificó su compromiso con los acuerdos de paz firmados en La Habana. El ejecutivo del presidente Duque reprocha la liberación de este líder guerrillero. Los detalles a continuación. Después de permanecer retenido de forma ilegal desde el pasado 17 de mayo en el búnker de la Fiscalía General de Colombia, finalmente el excomandante de las FARC-EP, Seusis Pausiais Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, fue puesto en libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la víspera su liberación inmediata al alegar que el excombatiente tiene investidura de congresista pese a no haberse posicionado en sus funciones y por tanto no era competencia de la Fiscalía investigarlo. La Alta Corte dispuso que el caso deberá ser tramitado ante la Sala de Instrucción. La jornada de liberación de Santrich comenzó con una revisión médica preventiva, dado su estado de salud al momento de salir de la cárcel de La Picota e inmediatamente después de ser recapturado. Luego se dirigió a la sede del partido FARC, acompañado por un grupo de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y del senador colombiano Iván Cepeda. En rueda de prensa, Santrich enfatizó en que su mayor propósito es seguir trabajando para que se cumplan todos los puntos del acuerdo de paz firmado en la capital cubana entre las extintas FARC-EP y el entonces gobierno de Juan Manuel Santos. Un mensaje breve de optimismo, de esperanza en la construcción de una paz que parece esquiva, pero que se nos coloca como un imperativo seguir buscándola a toda costa. Pienso que ahora más que nunca es necesario juntar afectos, juntar amor al lado de la rebeldía para derrotar los odios. No vengo en una actitud de vindicta, no vengo en una actitud de reclamo, sino de justicia. En contraste con la posición conciliadora de Santrich, el ejecutivo de Iván Duque se encargó de cuestionar su liberación. La Procuraduría le exigió a la Corte Suprema que ordene la captura del excombatiente, mientras que el jefe de Estado se dirigió con calificativos despectivos hacia la figura del senador electo. El mandatario insistió en buscar los mecanismos para extraditarlo a la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, algo que aún no ha sido comprobado. Y no podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre. Alias Jesús Santrich es un mafioso. Y las evidencias que conoce el país
son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína. Y por esa razón, con evidencias también nuevas, se procedió hace pocos días a su captura en unos hechos que claramente ocurrieron después de la firma de los acuerdos. Luego, la reincidencia también es una humillación al pueblo colombiano que los colombianos no podemos aceptar. En esa línea, pero con un tono injerencista, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Morgan Ortagus, consideró lamentable la liberación de Jesús Santrich. Según la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el excombatiente es acusado de varios delitos, incluido conspirar para transportar supuestamente 10.000 kilogramos de cocaína desde Colombia a Estados Unidos entre el 17 de junio de 2017 y abril de 2018, razón por la cual guardó prisión durante un año. Desde entonces, comenzó la lucha para que la justicia colombiana liberara al excombatiente. El pasado 15 de mayo, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó que se debía liberar a Jesús Santrich y le concedió la garantía de no extradición, pero la orden no se cumplió. Solo minutos duró su liberación el pasado 17 de mayo, dado que fue recapturado a las puertas de la cárcel de La Picota, cuando la Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir con fines para el narcotráfico. El caso Santrich ha significado una especie de mare magnum que ha enfrentado a los poderes judicial y ejecutivo en Colombia, vista la incongruencia del presidente Duque al promulgar a la comunidad internacional su compromiso con la paz e institucionalidad en el país, mientras intenta atropellar la decisión de los demás poderes del Estado, como el judicial, desoyendo a la Corte Suprema y la Jurisdicción Especial para la Paz para responder a los dictámenes de Washington, aseguran expertos y defensores de derechos humanos. Información y análisis que nos llega desde Bogotá, la capital colombiana, con Tatiana Portela. ¿Cómo estás, Tatiana? Tienes además un invitado muy especial esta noche, en exclusiva para Es Noticias de Telesur. Adelante, buenas noches. Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Tenemos un invitado muy especial, un invitado que ha resistido a todo lo que ha pasado frente a ese ataque de la extrema derecha, de una arbitrariedad, año y un mes privado injustamente de su libertad. Hoy invitamos a todos los televidentes de Telesur para que nos acompañen en esta entrevista muy especial a Jesús Santrich, quien por primera vez hablará a los micrófonos de Telesur sobre lo que está pasando en todo este proceso, Rey. Jesús Santrich, bienvenido a la casa de Telesur. Bueno, gracias. Yo le doy un saludo al hermano pueblo de Venezuela con todo mi profundo sentimiento bolivariano, diciéndoles con el Libertador que no hay mejor forma de alcanzar la libertad que luchar por ella. Entremos a hablar específicamente de todo este proceso que usted lo ha dicho es un burdo montaje, pero hablemos específicamente, usted fue uno de los que más estuvo en cuenta o en el proceso de paz, que de pronto tuvo la postura más dura contra el Estado colombiano, en ese momento con el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué hay detrás de todo esto, de esta arbitrariedad? ¿Cree usted que hay algo especial, que el gobierno de Iván Duque se ensañó contra usted? ¿Por qué toda esta arbitrariedad en medio de este proceso? Bueno, yo, más allá de mi deseo reiterado de seguir luchando por la paz, pienso que el Estado como tal quería simplemente llegar al punto de la dejación de las armas de la insurgencia para proceder con el estado de perfidia en que se ha sumergido los acuerdos. Entonces, estos montajes no son una acción directa solamente contra toda la dirigencia FARC. En contra del intervencionismo tal como está ocurriendo en Venezuela en este momento. Con esta libertad que se da, una libertad después de 20 horas, 3 tribunales se tuvieron que pronunciar, 3 altos tribunales para que se diera esta libertad. ¿Esto es una ganancia para Jesús Santrich? La confianza será pisoteado por el establecimiento. Y esto que hace un segmento del llamado Estado de Derecho en Colombia, creo que puede abrir un camino.
hacia la búsqueda de la verdadera paz con justicia social. Creo que sí se puede lograr un aliento, un aire para seguir adelante, pero no podemos confiarnos porque aquí, desafortunadamente en Colombia, quien sigue imponiendo la línea de la guerra es la embajada norteamericana. Usted, hablemos del proceso de lo que pasó al interior de la cárcel de La Picota. Usted entregó o iba a entregar su vida antes de ser extraditado por un rumor de un estado de conmoción. Hoy, con todo el ataque de la extrema derecha en este proceso de paz, en impedir que se lleve a cabo el proceso de paz, ¿qué tiene usted para darle a la paz de Colombia frente o pese a todo el ensañamiento de la extrema derecha? Bien, yo no tuve en la cárcel un rumor. Yo logré relacionamientos suficientes que me permitieron tener con certeza la noticia de que se iba a declarar la conmoción interior y se iba a hacer por decreto mi extradición y que incluso se alcanzaron a colocar aviones en Catam para proceder así. Afortunadamente esto fue abortado por la presión que sintió el establecimiento. Entonces yo pienso que siempre hay una situación de peligro por esa sumisión que hay a las órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces eso nos obliga a nosotros a juntar voluntades, a juntar afectos contra todos esos odios que tienen por detrás intereses económicos muy fuertes que son los que impiden que se establezca la justicia social en Colombia y en el continente. Usted lo acaba de mencionar. ¿Quiénes cree usted en estos momentos que son los enemigos principales de que Colombia pueda transitar después de más de medio siglo en medio del conflicto, pueda transitar a la paz? ¿Quiénes cree usted que son los enemigos de la paz? Bueno, hay un bloque de poder dominante en el cual sobresale el grupo Aval y las transnacionales, ¿no? Dentro de ello, pues el factor de la corrupción, en el cual últimamente ha sonado mucho Odebrecht, pero hay muchos otros elementos que están incrustados en ese historial de corrupción que hay en Colombia, y ahí aparecen personajes que son títeres, digamos, de ese intervencionismo de las transnacionales y de los grupos económicos, como ocurre con Martínez Neira, con el sector más recalcitrante del uribismo que lo encabeza su mentor, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Quiero recordar las primeras palabras que usted da aquí al interior del partido político FARC, y es abajo el imperialismo. Eso es lo que esas son sus primeras palabras. Tanta injerencia de Estados Unidos en este proceso, en el proceso de paz. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esta injerencia se da en América Latina. ¿Cómo usted puede leer toda esta injerencia que se está dando? Es un problema de apetito voraz por los recursos económicos que hay en el continente y en Colombia, sobre todo por los recursos mineroenergéticos. Eso ocurre en nuestro país, pero ocurre a lo largo y ancho de esa América que Bolívar la llamó la América Meridional y que Martí la confirmó como nuestra América. Entonces nosotros, los de abajo, tenemos que hacer confluir nuestras voluntades, nuestra determinación de lucha para evitar que esa rapacidad de las transnacionales siga llevándose nuestros recursos y atentando contra la paz y el bienestar, el buen vivir de las pobrerías y de las mayorías en la América nuestra. Usted ha escuchado las declaraciones del presidente Iván Duque, y se lo pregunto porque para usted, ¿qué significa hoy Iván Duque en Colombia y quién cree usted que está detrás del presidente o del mandatario de Colombia? Las declaraciones de Iván Duque y las acciones de Iván Duque, no solo en el tema de Colombia, sino en su relacionamiento con los vecinos, especialmente con la República Bolivariana de Venezuela, me parecen de mucha irresponsabilidad. Creo que alcanza a mezclarse la inmadurez de este personaje, pero es algo que es planificado por el imperialismo y por las fuerzas que integran el bloque de poder económico en nuestro país. Atrás de Iván Duque, que aparece como una especie de muñeco de ventrílocuo, están esas fuerzas, y dentro de ellas, como un factor importante, sí, la extrema derecha encabezada por el uribismo. Todo lo que han resistido, ¿ustedes creen que en este momento las FARC son un ejemplo para todo el mundo frente a la dejación de las armas, a entregar la vida, a comprometerse
con cambiar la historia del país, con esa revolución que tanto soñaron y que hoy quieren transformarla. ¿Cree usted entonces que las FARC representa, digamos, ese ejemplo para el mundo entero? El ejemplo fundamental de las FARC es el que nos dejó Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, los fundadores, que es el ejemplo de la resistencia por alcanzar la emancipación y la consolidación no solamente de la libertad para Colombia, sino el propósito de la patria grande y el socialismo. Ahora dimos un paso hacia la legalidad para, en espacios de democracia, seguir luchando por esos propósitos, pero creo que en ese espejo también debe verse el movimiento revolucionario para aprender las experiencias negativas y positivas. En este momento son malas experiencias negativas porque el proceso de paz ha sido lanzado por un camino o por un pantano que es el de la perfidia, el del desconocimiento del pacta sunt servanda y del principio de buena fe. En esos momentos los líderes sociales en Colombia y los excombatientes están sufriendo múltiples amenazas, asesinatos, atentados. ¿Cómo ve usted todo esto que está pasando? ¿Y cree usted cuál es la solución o cuál es el camino para que esto cese, ya que el Estado colombiano, por lo menos Iván Duque, no ha frenado estos crímenes de lesa humanidad? Lo que dije hace un momento, que es que se ha pisoteado principios como el del pacta sunt servanda y la buena fe, derivó en perfidia que al mismo tiempo ha desembocado en inseguridad jurídica, en inseguridad personal, en inseguridad social, porque no se están adelantando los proyectos productivos y el proceso de reincorporación que se prometió tanto a los excombatientes como el proceso de adecuación del tejido social con las comunidades. Y lo que tenemos son más de 140, 150 compañeros asesinados, exguerrilleros y alrededor de 350 dirigentes comunitarios. Esa es la realidad que tenemos, esa es la paz que estamos viviendo, es una paz de los sepulcros y es la experiencia que tiene que tomar el movimiento social para unificarse, para cohesionar, para juntar, como dije hace un momento, voluntades, afectos y actuar en acción permanente, en acción de calle, como movimiento del común a hacer resistencia. Si no hacemos resistencia y si optamos por la sumisión, si optamos por el conformismo, no vamos a lograr construir una nueva sociedad. Y en ello hay que empujar a las fuerzas de extrema derecha a que busquen un punto en la historia que los haga desistir de esa situación tan mezquina que han impuesto. Tras su libertad se ha tratado de imponer una matriz mediática en el que se afirma que hoy Jesús Santrich sale en libertad y que podría fugarse. ¿Qué decir frente a eso? Porque lo que tenemos, o hay conocimiento de que usted tenía idea de que un día antes lo iban a capturar. Digamos, ¿qué decir frente a la matriz mediática que se está imponiendo de que Jesús Santrich podría fugarse? El montaje que se estaba haciendo contra mí yo lo hice público un año antes y lo reiteré en muchas ocasiones, incluso el día ese que tú mencionas. Es decir, yo conocía de que me iban a capturar, pero yo decidí mantenerme en Colombia esperando a que se diera la captura para enfrentar los montajes y las mentiras como lo estoy haciendo. Y esa es la decisión, seguir adelante en esta lucha por la paz, en esta lucha por demostrar con la verdad cuál es el camino cierto para la reconciliación. Se dice todavía, o más bien, hay un video circulando que se lo mostró a los medios de comunicación. Santrich sí estaba involucrado en lo que se ha dicho, delito de narcotráfico. ¿Qué decir sobre eso? ¿Cuál es la explicación que Jesús Santrich hoy en libertad tiene que darle al pueblo colombiano? Te dije que yo sabía de mi captura antes de que se consumara y durante todo el proceso pedí que se arrimaran todas las pruebas que tuvieran, incluso cuando se perdió el famoso correo por la vía 472, que ya se daba la preclusión del término probatorio, yo no interpuse ningún recurso porque yo quería que llegaban las pruebas para hacer la controversia de esas pruebas. Entonces todo lo que se ha manejado es mediático. Quien analice los audios, los videos, la correspondencia que yo he tenido en cualquier circunstancia, se va a dar cuenta que lo que han dicho son mentiras. Jamás de mi boca ha salido una palabra, una insinuación, algo indirecto que indique que yo he estado implicado en negocios ilegales. ¿Qué pasó al interior de la cárcel de La Picota?
Se dice que incluso lo habrían drogado. Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó minutos antes de usted salir a la puerta de la cárcel de La Picota, lo que pasa seguidamente cuando es llevado al búnker de la Fiscalía. ¿Lo drogaron? Yo logré relacionamientos importantes en la cárcel y cuando salieron los abogados que ya me habían dicho que por fallo y por habeas corpus se me daba la libertad, cuando ya me estaban encerrando me enteré del plan del gobierno para extraditarme. Entonces yo tomé la decisión de una acción de patria o muerte. Prefería quedarme aquí en Colombia dejando un ejemplo de dignidad, no es un problema psiquiátrico ni de depresión, dejar un ejemplo de dignidad y no de sometimiento al imperio. Pero después de esa hora, que fue más o menos a las 11:10, después de que procedí con las heridas que hice en mi cuerpo, no tengo claridad de qué ocurrió. Apenas estoy recogiendo bien las versiones de qué ocurrió. Yo volví a tener conciencia de lo que sucedía cuando volví al búnker 4 días después. Y cuando se realiza la audiencia de legalización de captura, en ese momento usted sí se encontraba en disposición de adelantar esa audiencia. Yo tengo un vago recuerdo de los abogados que se me acercaron, creo que les di poder, pero no tengo noción de la audiencia, no tengo ninguna idea de qué ocurrió ahí. Hoy hay quienes están todavía en esas zonas de reincorporación, de normalización. ¿Cuál es el mensaje que Santrich le da a todos ellos frente a esta libertad y frente a lo que empieza de ahora en adelante, o mejor dicho, lo que continúa en medio del proceso de paz y de su implementación? Mi mensaje es seguir el ejemplo de Manuel Marulanda Vélez, del comandante Chávez, de resistencia, de lucha por las pobrerías, de optimismo, de perseverancia en la paz, pero siempre con la frente en alto. Y finalmente, hablemos, usted se va a posesionar, ¿cómo cree que va a ser esto? ¿Cuál va a ser ahora, la pelea de Jesús Santrich desde el Congreso de la República y ahora cómo va a surtir el proceso en la Corte Suprema? Porque todavía está el proceso de investigación, ¿no? Ahora lo va a adelantar este alto tribunal. Pues yo cuento con lo que han dicho las Cortes en cuanto a que sí me puedo posesionar y lo voy a hacer en el momento en que lo indique el partido para comenzar a hacer una acción parlamentaria de defensa del acuerdo de paz y de las iniciativas que presente la bancada de paz en las dos cámaras. Aparte, las acciones de calle y las acciones del movimiento del común que se hagan, pienso respaldarlas. Esa es la idea que tengo fundamentalmente y atender el proceso. Yo tengo certeza de que la verdad está de nuestro lado y que en cualquier estrado judicial, en un proceso controversial, vamos a vencer las mentiras que se han tratado de imponer. ¿Usted pudo conocer la carta que da Rodrigo Londoño o que le da a Iván Márquez, esa respuesta? ¿Qué piensa usted sobre lo que dice Rodrigo Londoño, pero también lo que ha publicado por Twitter Iván Márquez? Ese lío que se ve aparentemente, ¿cómo lo ve usted? Cada quien tiene sus puntos de vista. Iván Márquez nunca ha respondido a Rodrigo Londoño, sino que ha sentado una posición crítica y autocrítica frente a lo que ha ocurrido, que son hechos que son incontrovertibles, que es la perfidia que rodea el acuerdo de paz, y yo comparto plenamente ese punto de vista. Pienso que dentro de un partido democrático como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se deben dar las controversias que sea, pero que al final es el colectivo el que debe tomar las decisiones. Pero creo en todo caso que sí hay una situación de perfidia que debemos denunciar, que necesitamos una reincorporación pero digna y que tenemos que generar condiciones para que no sigan asesinando a la gente y para que todos nuestros combatientes de Iván Márquez en adelante tengan certeza, tengan confianza de poder hacer su lucha por la paz de manera abierta. Iván Márquez, en repetidas ocasiones cuando usted estuvo privado de la libertad, en varios Twitter y en cartas, hacía énfasis en que esto era un burdo montaje judicial. ¿Usted cree que con esta libertad que se da al día de hoy va a comparecer Iván Márquez ante la Justicia Especial para la Paz? Hoy se abrió un incidente de cumplimiento donde la JEP va a analizar todo esto. ¿Cree que ese es el momento para que Iván Márquez se presente a esas dos audiencias? La JEP debe actuar según lo que se acordó en La Habana y estamos en una etapa que implica
unas versiones voluntarias que se pueden hacer de manera presencial o a través de abogados. Iván Márquez ha estado haciéndolo a través de sus abogados. Él nunca ha incumplido ese procedimiento, por tanto creo que un incidente de incumplimiento no cabe. Con la salida del exfiscal Néstor Humberto Martínez, hoy hay un fiscal delegado. ¿Cree usted que se va a dar o se va a surtir otro proceso? Porque fue muy cuestionado el fiscal Néstor Humberto Martínez, o exfiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Cree usted que con este cambio posiblemente pueda cambiar en Colombia como han llevado en los últimos años la Fiscalía General de la Nación? Las personalidades inciden en los procesos, pero en Colombia lo que hay es necrosis de la institucionalidad. Este no es un problema entonces solo de personas, sino de instituciones, y yo creo que en toda la institucionalidad colombiana hay que hacer grandes transformaciones para que de verdad se consolide un Estado de Derecho que por estos días es fallido. Me imagino que usted supo cuando el fiscal dice: me voy de este cargo porque no puedo con la orden de libertad que emite la Justicia Especial para la Paz. ¿Usted cree que realmente esa fue la salida de Néstor Humberto Martínez o obedeció a otros intereses, a otras acciones? Eso pudo incidir, pero creo que es más una excusa, y que lo que ha hecho Martínez Neira es huirle a sus responsabilidades en todo el involucramiento que tiene con la corrupción y en particular con el caso Odebrecht. Me parece que él debe hacerle frente a esos compromisos que tiene con la corrupción. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que se le envía al Congreso de la República, o algunas bancadas como la del Centro Democrático que se ha opuesto a que usted ocupe esa curul en la Cámara de Representantes? Yo creo que si queremos enrutar al país por la vía de la democracia, debemos aceptar la pluralidad en los puntos de vista, en la acción política, y el Congreso debe reflejar eso. Es difícil hacerlo, pero el llamado que yo haría sería ese: actuar con los fundamentos que ellos mismos dicen defender en lo que concierne al Estado de Derecho. Me parece que hay grandes reservas democráticas en una cantidad de parlamentarios de los diversos partidos que se pueden juntar para imponer la vía del debate abierto, del debate limpio, y no la vía del guerrerismo, del militarismo y de la guerra sucia. Pues muchas gracias, Jesús, por acompañarnos en este espacio en Telesur. Esperamos que usted entonces pueda estar en libertad ahora de manera definitiva, y por supuesto que pueda comparecer ante la JEP y ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, gracias al equipo de Telesur y a toda su audiencia, con un mensaje de paz no solamente para Colombia, sino para nuestra América, y en especial con un anhelo de reconciliación y de reconstrucción de buenas relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela, nuestra hermana, con la República de Colombia. Muy bien, así entonces concluimos esta entrevista exclusiva de Jesús Santrich para Telesur. Seguiremos muy atentos frente a lo que pase en el proceso de investigación con la Corte Suprema de Justicia, que ahora será el ente o el alto tribunal encargado de saber lo que ha pasado en todo este proceso contra Jesús Santrich. Muchísimas gracias, Tatiana. El agradecimiento también especial a Jesús Santrich por sus palabras en exclusiva para Telesur. Justamente antes de ir a la pausa, quiero citar palabras suyas de la rueda de prensa que horas más temprano él ofrecía. Decía: yo tengo un compromiso irreductible con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que hoy lo quiero ratificar. Tengo un compromiso con la JEP, o sea, la Jurisdicción Especial para la Paz, y el mismo día de hoy, decía Santrich, he hecho un compromiso con las altas cortes por coadyuvar a que se esclarezca cualquier duda que exista sobre mi conducta. Más adelante decía: gracias por tratar de llevar la verdad a la conciencia de los colombianos, lo que debemos mantener constante si queremos construir la paz. En clave de paz, entonces, cerramos este primer bloque de Es Noticia. Al regreso estaremos hablando de Venezuela. El boicot financiero contra esta nación suramericana se ejerce ahora desde la Argentina. El sitio de investigación periodística Misión Verdad revela una serie de documentos que prueban cómo la administración Macri emprende acciones que ponen en jaque las operaciones de la empresa petrolera del Cono Sur, filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en el continente, en un claro acatamiento de las órdenes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los detalles después de la pausa.
En Noticias Venezuela, se lo adelantábamos, el boicot financiero contra esta nación suramericana se ejerce ahora desde la Argentina. Por eso vemos en pantalla a Macri, porque su administración emprende acciones que ponen en jaque las operaciones de la empresa petrolera de Conosur, es la filial de la estatal PDVSA en el continente, en claro acatamiento de las órdenes del Departamento del Tesoro estadounidense. A continuación, pormenores. El sitio de investigación periodística Misión Verdad develó este jueves una serie de documentos que prueban las acciones coercitivas emprendidas los últimos meses por el gobierno argentino contra Venezuela. Las maniobras apegadas al guión de bloqueo del Departamento del Tesoro estadounidense buscan boicotear la industria petrolera venezolana, principal fuente económica del país bolivariano. Las medidas han forzado el cierre de las operaciones de la empresa petrolera del Cono Sur, PCSA, propiedad del Estado venezolano, bajo la tutela de PDVSA América, filial de la estatal Petróleos de Venezuela en la región. De acuerdo con Misión Verdad, una de las medidas fue el cierre de las cuentas bancarias de PDVSA América en Argentina por exigencia de Elisa Trota Gamus, presunta embajadora del gobierno ficticio de Juan Guaidó en este país. En consecuencia, las operaciones de PCSA se han ido a pique y se ha visto imposibilitada de efectuar el pago de $35.000 por concepto de arrendamiento de su instalación en el puerto Dock Sud de la provincia de Buenos Aires. Bajo la excusa del impago, la actividad portuaria bajo el mando provincial de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal procedió al desalojo de las instalaciones. La acción compromete los activos de PCSA, calculados en casi $200.000, y constituiría el saqueo de los bienes de Venezuela en Argentina. Misión Verdad también tuvo acceso a una comunicación redactada en enero de este año por María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, ente adscrito al gobierno argentino, en que se establece una medida de alerta a las personas jurídicas en ese país sobre operaciones con personas, empresas e instituciones venezolanas que respondan al gobierno del presidente Nicolás Maduro. A esto se suma la decisión del Ministerio de Hacienda en diciembre del año pasado de eliminar a la filial venezolana del registro de empresas petroleras. La resolución dejó a PSCA fuera del grupo de compañías habilitadas para elaborar y comercializar combustibles en suelo argentino. La actuación de la administración Macri se apega al libreto de bloqueo económico y financiero establecido por el Departamento del Tesoro estadounidense contra Venezuela. En esta línea, el país ha sido víctima del robo de más de $30.000 millones, así como el embargo de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, y la retención de más de 88 toneladas de oro venezolano en el extranjero. Esto ha tenido serias repercusiones en el desarrollo de programas sociales que emprende el Ejecutivo de Nicolás Maduro en materia de salud y alimentación, entre otros. Sin embargo, gobiernos de derecha de la región, plegados a la política criminal de la Casa Blanca, se dicen solidarios con la búsqueda de una salida humanitaria a la crisis que atraviesa la nación bolivariana. Es un tema que evidentemente vamos a someter a análisis en nuestro programa Es Noticia, por eso nos acompaña justamente un miembro de este sitio investigativo, Misión Verdad, en este caso Diego Sequera. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Rey? Bienvenido a nuestro programa Es Noticia. Gracias. Y vemos otro capítulo. Sí, señor. Tristemente célebre en este caso, del bloqueo contra Venezuela ejercido desde Estados Unidos, pero ahora el autor, digamos, material es Argentina. Sí, podemos tomarlo como una ramificación del mismo esquema, ya a este punto cada vez más claro de saqueo también, porque no solo es un asunto, se trata de vender, por supuesto, como sanciones y todo lo demás, pero digamos, bajo argumentos morales, de acuerdo a esa lógica sancionista de los gringos, bajo esa lógica con la que se justifica el Departamento del Tesoro, sin embargo, cada vez queda más claro, cuando lo contrastamos justamente entre lo que son esas declaraciones y la realidad misma, que se trata de un esquema burdo de extorsión y de saqueo. Estamos hablando de una estructura cuya mejor palabra no es otra que traquetos, porque no es más que eso, porque te quito, te robo y además te castigo por decir lo que dice y hacer lo que hace, básicamente. ¿En qué medida se convirtió el suceso con Citgo en Estados Unidos como el detonante de lo que hoy se aprecia, por ejemplo, o se observa, no voy a utilizar el verbo apreciar porque para nada se debe apreciar, en la Argentina? Bueno, evidentemente es el precedente, es lo más cercano, además, que está dentro del propio territorio jurisdiccional gringo y por lo tanto es mucho más fácil de maniobrar. En este caso, no perdamos de vista un detalle, que todo esto además se remite al fulano
estatuto aquel de transición, o sea, perfectamente su artículo 34 de cómo todo, o sea, de cómo declaran básicamente que una desviación arbitraria de fondos, porque controlan el sistema financiero por el cual donde están presentes todos estos fondos de una forma además global, que no solo, por lo tanto no estamos hablando ya de una cuestión nacional, y cómo, bueno, o sea, primero tenemos ese caso, el caso Citgo, que es emblemático en ese sentido, luego tenemos el caso también reciente en la industria monómeros en Colombia, que también obedece a la misma lógica, o sea, el mismo esquema de saqueo, o sea, crear una junta directiva, no sé qué, todo eso aludiendo además a, creo que es el numeral 1 o 2 del artículo 34 de la transición, que toda esa plata va a caer en estas juntas ad hoc, Sí. PDVSA Holding, Inc., además, o sea, para ponerlo Incorporated. Correcto, o sea, además, o sea, para mayores señas fonéticas de Gringófilas. Correcto. No, y que además que pertenece a ese sistema. Claro. Esto no son acciones necesariamente argentinas en el sentido más amplio de la palabra, porque no podemos tampoco definir ni siquiera gobierno lo que ocurre en Argentina ahorita con Macri, pero sí sabemos que además obedece a una pauta regional que no es muy distinta en otras regiones. Pudiéramos incluso creer o imaginarnos o anticiparnos a que quizás en algún otro lugar donde también existan operaciones de PDVSA del pasado, con contratos vigentes o acuerdos de algún tipo, en lo que pudiera ocurrir lo mismo. O sea, Antes de seguir ahondando en esa idea que acabas de esbozar, quiero mantenerme en la Argentina. Misión Verdad tiene en su haber documentos que ha revelado sobre cómo se operó en este país. ¿Qué contienen esos documentos? Bueno, justamente las advertencias, las declaraciones y todo lo que está precisamente en la página. O sea, todo esto fue procesado por la redacción, por los muchachos en la redacción. Y no es más que, bueno, en el lenguaje técnico, en ese lenguaje, esa lógica del secreto profesional, el embargar esto, y además justificándolo de una narrativa circular, porque recordemos que en parte se le quitan estos centros de llenado y todos estos lugares de operaciones básicamente por no haber pagado. Pero no se paga porque las cuentas están bloqueadas. Entonces es como una profecía autocumplida que estamos viendo que así como ocurre en el caso en el área petrolera, lo mismo vemos cuando los medios hablan de, por ejemplo, la ausencia de insulina y otros medicamentos críticos que resulta que son los que previamente fueron obstruidos por los mismos canales financieros bajo órdenes del Departamento del Tesoro o incluso por iniciativa propia, porque lo vimos incluso antes de que formalmente se sancionara en el 2017 a PDVSA, lo vimos un año antes con Deutsche Bank y con Commerzbank, que también bloquearon cuentas donde también pasaban operaciones justamente la adquisición para importar bienes, medicamentos y alimentos. O sea que hay una relación ahí causa-efecto. De alguna manera es claro, o sea, obviamente, o sea, una relación causa-efecto y además eso, o sea, pero además cerrado, pues un cuento cerrado, o sea, el cuento del gallo pelón en cuanto a que yo te digo que tienes que o sea, te obstruimos las cuentas porque tú eres tal, pero porque además no puedes pagar y no pagas porque te obstruimos las cuentas, entonces... Un círculo vicioso. Sí, lo que los gringos llaman, por cierto, una situación catch 22, o sea, que no importa por dónde te mueves, de alguna manera u otra estás fregado. Estás atrapado, tal cual. Sí. Hablabas entonces de la propagación que podría implicar acciones como, primero en Citgo, Estados Unidos, ahora en Argentina, luego cuál pudiera ser el próximo escenario. Bueno, una cuestión de anticipar. Evidentemente países del autodenominado Grupo de Lima. Por ejemplo, sí, lo más fácil de imaginar es que justamente en países donde hay una lógica de subordinación clara, que además está acompasado en este nuevo esquema de la distribución del poder y la entidad del poder regional, o sea, podemos esperar que en cualquier otro lugar vengan con un tipo de iniciativa parecida y no necesariamente tenemos que considerar esto a Macri como un espontáneo que quiere ser el primero, o sea, ¿a cuál lógica obedece? No lo sabemos porque además acuérdate que esto es una primicia, esto es algo que tampoco tenía que estar manejado de esa manera más allá de uno que otro anuncio en los medios argentinos. Entonces, predecirlo no lo sé. Que ocurra tampoco es algo que uno pueda garantizar, pero ahora como posibilidad está claramente establecido porque ya van 2 países latinoamericanos que hacen esto. O sea, Colombia por un lado con esta industria, con la petroquímica, y por otro lado tenemos ahora Argentina también con esto que va directo además a la industria petrolera en situaciones de llenado y de procesado del crudo. Sigue entonces siendo atacada la industria petrolera, que es el corazón económico de este país. Pero además cada vez más a detalle, cada vez más a filigrana, cada vez más en todos los aspectos conexos, o sea, algo que de verdad busque colapsar absolutamente, no nada más en los grandes, en lo que uno conoce, el tema de refinerías y demás, sino en todos los aspectos que hacen que ese aparato circulatorio circule, valga la redundancia. Y eso es uno de los, bueno, o sea, eso también describe el grado de depravación y de lógica macabra detrás de todo esto, porque además también lo esgrimen a partir de una cantidad de argumentos morales que, bueno, que, o sea, obviamente
hablar sobre la disonancia, sobre la hipocresía de estos casos es algo también que es más que obvio. Pues. Hablando de hipocresías, aquí hay un denominador común, tanto en las acciones contra Citgo como contra esta filial de PDVSA en la Argentina. El nombre del autoproclamado, autodenominado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Claro. Nombre que también está implicado en los diálogos por la estabilización del país en Oslo. Sí, cómo no. ¿Cómo entenderlo? Bueno, o sea, hay varias formas de entenderla. Uno, evidentemente, es bajo la lógica excepcionalista y los métodos que tienen, por ejemplo, o sea, los métodos actuales de ese cuarteto terrible que tenemos, que o sea, yo a Trump lo veo en un lugar muy secundario. Me refiero a Pence, que es el gran operador de todo esto, Pompeo, Rubio y John Bolton, ¿no? Pero Guaidó es un parachoque. Guaidó es una figura que ya podemos llamar un chicharrón político, que ya del momento en que pidió además la intervención, aparte que salió mal el trámite propiamente, o sea, ya es una figura que está sencillamente para llevar. O sea, para llevar golpes de este tipo, para dar la cara, para hacer, digamos, en nombre del gobierno de que en algún momento sencillamente deje de funcionar y sencillamente lo echan a la basura. Al final hay una sola persona que a los Estados le interesa como líder político, que es Leopoldo López. Este es uno de sus delfines y no importa quemarlo, no importa convertirlo en un tequeñón histórico, siempre y cuando cumplan con esta tarea, de la misma forma que Macri, por cierto. Exactamente de la misma forma que Macri. ¿Qué paralelos se establece? Un paralelo muy claro es esa clase política que tienen, que está completamente tutelada, controlada, que son básicamente prótesis de este esquema del turbocapitalismo que planifica el capital, o sea, que planifica económicamente su destino y emplea todos estos grupos, digamos, que los colocan en el poder por algún tecnicismo, por otro, por alguna tecnología, por otra. Tecnología jurídica, no necesariamente hablo de medios, exacto. Que los colocan en el poder y que en un periodo de tiempo extremadamente corto son capaces de destruir el acumulado de décadas de trabajo y de reivindicaciones que incluso en algunos casos, no pienso un ejemplo ahorita automáticamente, pero hablan también de cosas que se fueron labrando incluso antes de los ciclos, digamos, de los gobiernos más orientados hacia la izquierda, hacia el nacionalismo, hacia posiciones más emancipatorias, más independentistas. Habiendo visto este escenario, ¿con qué herramientas cuenta entonces la revolución bolivariana con el presidente Nicolás Maduro al frente para enfrentar estos crecientes embates? Bueno, estos embates también corresponden a una situación en la que un sistema que está llegando, que se está extralimitando a sí mismo y se está sobreestirando, no solo en la región latinoamericana, sino en otras partes, se siente verdaderamente amenazado, siente su esencia como tal y por lo tanto puede operar con la brutalidad que estamos viendo. ¿En qué cuenta? Bueno, en primer lugar, tenemos aliados en el campo de lo geopolítico, o sea, que en esta pugna por un orden en la que Venezuela está jugando un papel sumamente importante y que además, después de estas jornadas demenciales que tenemos, lo que es la interpretación de la letra de la legislación internacional cambia de alguna manera, los escenarios van a cambiar. Eso por un lado. Luego tenemos también esa construcción que además es inédita y que además se enfrenta también a otra experiencia inédita en tanto América Latina como laboratorio de los gringos, pero tenemos también la forma de construir esa ruta de salida al dólar y nombrar eso que no se ha nombrado todavía, o sea, a pesar del costo, que no es algo que está decidido y que no es algo que valga la pena, ni mucho menos, pero una vía para seguir reconstruyendo y para seguir parando la muerte y el sufrimiento, eso ya también siente un precedente que otros países no lograron, vamos a decir, mantener la línea en otros momentos del pasado reciente. En cambio, Venezuela sí, eso también te habla justamente de eso y que además se corresponde con algo más. No se ha logrado montar un cerco informativo como quizás se lo vimos en otros ciclos de agresiones como el de la propia, que fue en Siria, que empezó a desmontarse, ¿no? Luego de un momento muy crítico y muy grave, digamos, el que las cotas de violencia armada y militar en el 2015 llegaron a puntos de saturación muy dramáticos. Luego vimos también cómo se fue revirtiendo ese cerco informativo, cómo el sentido común fue bastante disputado y cómo contranarrativas, vamos a llamarlo así, fueron emergiendo. En el caso venezolano, eso ya es una lección aprendida, y no solo una lección aprendida en Venezuela, una lección aprendida ya en la anglósfera, en los términos de la circulación de información, bien sea por redes o bien sea por algunos medios, y por el criterio que se forma, por las buenas o por las malas también, en la propia lectoría, que interpreta y codifica la noticia y que además ve cada vez más alejado de ellos esos dispositivos narrativos, esos aparatos de operaciones de propaganda que son los medios que en algún momento tuvieron como las grandes credenciales de ser la verdad, además de hablarle de la verdad al poder, el truth to power y todas esas cosas. Y ahora estamos viendo que eso que forman una sola piña,
mientras que por otro lado hay una cantidad de voces y de organizaciones que atentan contra la consolidación de ese relato único. Y eso es una ventaja enorme si lo que además lo llevamos, digamos, lo contrastamos ya 15 años atrás, 16 años con Irak, en que era prácticamente incuestionable y eran pocas las voces que lo ponían en duda. Y esto no es necesariamente algo ideológico, no es nada más los gobiernos de izquierda, a pesar de que también hay evidentemente hay que reconocer muchas cosas, pero va más allá de eso y también va más allá también en cuanto a supervivencia, por un lado, de la propia especie, y luego también de un problema de profesionalidad y mediocridad intelectual y espiritual que vemos también en esas clases que denuncian estos discursos. Diego, un millón de gracias por este esclarecimiento que le acaba de hacer a la audiencia de Telesur, estas reflexiones. A ustedes, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Vale. Vamos entonces a marcar otra pausa en el programa Es Noticia. Al regreso es Noticia Honduras. Las protestas contra la privatización de la educación y la salud en ese país centroamericano han alcanzado este jueves un punto de máxima tensión con la represión policial y el enfrentamiento entre manifestantes y uniformados. Los convocantes mantienen el cierre de carreteras, advierten que si no se derogan los decretos propuestos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, se van a intensificar las acciones. Se han extendido incluso estas acciones hacia varios puntos del país, algo que vamos a ver al regreso de la pausa. No se nos vaya. En Noticia Honduras, las protestas contra la privatización de la educación y la salud en este país han alcanzado este jueves un punto de máxima tensión con la represión policial y el enfrentamiento entre manifestantes y uniformados. En áreas del Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa, los viajeros fueron evacuados hasta la pista por los gases lacrimógenos que lanzó la policía para reprimir a unos 8.000 manifestantes que salieron desde la sede del Colegio Médico. Por esa razón, los vuelos fueron cancelados. Los gremios han denunciado que los decretos ejecutivos de las comisiones especiales de transformación de educación y salud se prestan para establecer decretos de emergencia que derivarían en pérdida de servicios públicos, la gradual privatización de ambos sectores y la justificación de despidos de maestros y personal de sanidad. Los convocantes a las protestas mantienen el cierre de carreteras, han advertido que si no se derogan los decretos propuestos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, se van a intensificar dichas acciones. Revisemos las claves de este rechazo generalizado de los trabajadores de la salud y de la educación al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras. Está el proyecto de ley de reestructuración y transformación en salud y educación presentado por el Ejecutivo, el cual busca reducir el tamaño y alcance de los servicios en ambos sectores. Ello permitiría reducir sus presupuestos y justificar despidos masivos. Al reducir la disponibilidad de estos servicios públicos, la empresa privada pasaría de manera indirecta a explotar derechos fundamentales de los ciudadanos, como son la salud y la educación. Los servicios de salud pública que subsistirían serían las consultas, ya que los procedimientos complejos quedarían eliminados. Es importante tener en cuenta que el 67% de la población hondureña vive en pobreza. Este alto porcentaje de ciudadanos estaría limitado a recibir solo consultas básicas. En contraste, el ciudadano hondureño seguirá pagando los mismos impuestos sin derecho a participar, por ejemplo, en la toma de decisiones sobre el 65% del presupuesto de salud, un monto que proviene justamente de los contribuyentes. Al análisis entonces nos acompaña Ricardo Salgado, está con nosotros desde Tegucigalpa, le damos la bienvenida al programa Es Noticia. ¿Cómo va? Muy buenas noches, Rey, un saludo a todo el auditorio de Telesur en toda América Latina. Gracias por acompañarnos, Ricardo. A juzgar por la represión policial de hoy, el ejecutivo de Juan Orlando Hernández o no ha sabido leer la intención del paro o no piensa retractarse en la promulgación de los decretos. ¿Qué impide realmente que se logre un punto de encuentro, digamos una negociación entre los gremios en paro y el Ejecutivo Nacional? Bueno, esto tiene un contexto muy importante a considerar, porque recuerde que
Juan Orlando Hernández es parte del golpismo de 2009. Es decir, es la secuencia, la seguidilla de gobiernos que sucedieron al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Entonces, ni la represión es nueva, ni la situación crítica es nueva, ni siquiera la privatización es nueva, porque una de las cosas que arreció con el golpe de Estado fue la profundización de medidas neoliberales, lo que ya tiene básicamente en condiciones sumamente precarias tanto la salud como la educación pública. Hoy el gobierno ha sido represivo, ha habido un paro nacional, se han tenido tomas en todas partes del país y a esta hora que hablamos todavía hay acciones, y mañana se cuenta con una jornada a la que se incorporarán ya también el sector de transporte. Y probablemente la parte más importante aquí es que se trata realmente de muchos sectores unidos, y la causa, ya podríamos asumir, rebasa los decretos ejecutivos que piden el Colegio Médico y los colegios magisteriales que sean derogados. Basándome en esto último que acaba de decir Ricardo, muy bien lo plantea, el paro ha recibido el apoyo de partidos de oposición y otros sectores de la sociedad hondureña. ¿En qué podría desencadenar esta ola de protestas si no se llega a consenso con el gobierno de Juan Orlando Hernández? Mire, yo creo que los consensos son posibles cuando usted tiene interlocutores sinceros, y este no ha sido el caso de Juan Orlando Hernández. Recordemos que el señor ha participado de 2 fraudes electorales, resultó impuesto en una reelección que era imposible o era ilegal en Honduras, y hoy él se sostiene fundamentalmente por el respaldo de Estados Unidos y porque cuenta con una sociedad militarizada que está bastante penetrada por las doctrinas del paramilitarismo colombiano, y también existe interferencia desde Israel. Entonces, hoy, digamos que la cuestión tiende a ponerse más difícil, la crisis se profundizará, los espacios especialmente de confianza no existen, porque todo el mundo entiende aquí que a lo que vamos realmente es a la totalización de la privatización, y eso precarizaría fundamentalmente no solo los servicios de salud, sino la calidad de los trabajos de los médicos, de los maestros, en beneficio de grupos económicos que acapararían ese tipo de negocios, como bancos y compañías aseguradoras. La situación en general es que realmente es imposible visualizar una salida consensuada en este momento. Esperemos que, a pesar de los pesares, la salida consensuada se mantenga por el bien de los hondureños. Muchísimas gracias, Ricardo, por sus reflexiones para el Espacio Es Noticia. A la orden, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Finaliza el programa Es Noticia, no sin antes presentarle también imágenes de algo que también fue noticia durante esta jornada. Con esas imágenes justamente vamos a despedir hoy. Hasta la próxima.